Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Espero, como siempre, que de maravilla. Bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia. Como de costumbre soy Marta, vuestra presentadora de confianza, y el programa de hoy os aviso que va a ser llamativo, porque de nuevo, como otras veces ha pasado, no estoy sola, porque hoy tengo conmigo a una escritora muy especial que ha hecho un libro sobre Cristóbal Colón. Yo sé que puede sonar muy repetitivo o incluso predecible para algunos de vosotros, pero os animo a que os quedéis porque creo que tanto Ariadna como su libro, como su teoría sobre quién fue Colón, un mensajero de Dios, y no quiero haceros más spoiler, puede llamaros la atención a aquellos que os gusten las historias sobre los templarios, sobre el simbolismo, sobre mensajes ocultos y especialmente a los que estéis interesados por la historia oscura del papado. Y aquí, vale, igual nos estamos metiendo en una fricada, quizás esto sea también un poco jugar a las conspiraciones, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Qué es la vida sin un poquito de misterio? Y así conocéis una parte de mí que también incluye mis gustos más frikis. Pero unos gustos frikis muy llamativos, porque Ariadna es una mujer que, os adelanto para que lo sepáis, ha basado toda su investigación sobre la figura de Colón y su familia únicamente en documentos históricos. La mayor parte de su documentación son fuentes primarias de la época que ella lee, interpreta y trabaja y saca unas conclusiones que, oye, qué curioso, qué llamativo y quizás podáis decir no, pero no sabéis decir por qué no y tampoco lo podéis negar. No os digo nada más y os animo a que escuchéis la entrevista. Os aviso también que es la primera vez que Ariadna da una entrevista de esta manera, por lo que a veces, pues oye, los nervios nos pueden jugar una mala pasada a todos. A mí me ha pasado y yo entiendo que a veces puede costar ponerse delante de una cámara. No todo el mundo se animaría a hacerlo y no todo el mundo querría intentarlo. Así que os lo digo para que, oye, si en algún momento pensáis que es un poco complejo lo que está contando Ariadna, pues sí, hay partes de su libro que son complejas de entender, pero también es que a veces, pues oye, las cámaras son las cámaras. Así que no os digo más, disfrutad del programa y relajaos como de costumbre. Y en este caso os voy a pedir que os dejéis llevar un poquito. Muy buenas noches. Hola Ariadna, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantada, Marta. ¿Qué tal? Un gusto que estés por aquí. Nos ha costado un poco, pero aquí estamos al final. Sí, es verdad, sí. Bueno, antes de nada, me gustaría pedirte, pues, que te presentes un poco a tu gusto, quién eres, de dónde vienes, por qué estás aquí, no sé, lo que más te guste. Pues la verdad es que estar aquí es una sorpresa más para mí que para nadie, porque soy Ariadna Criado García, nací en Santa Cruz de Tenerife hace ya 53 años y yo era licenciada en Bellas Artes y pasé por la Facultad de Bellas Artes, si te soy sincera, pues por la asignatura concretamente Historia del Arte, pensando que ese simbolismo del que nos hablan, que hay en los cuadros, pues muchas veces pues lo cuestionaba, personalmente lo cuestionaba bastante. ¿Y cómo empezó todo? Pues empezó en el año 2006, creo que fue, o 2003, que fue que se puso de moda el Código Da Vinci y sentí interés por lo que allí se decía. Y tras leer el libro me puse a investigar, bueno, llegué a unas conclusiones un tanto diferentes, pero bueno, y quizás fue por eso, por cuando al observar una revista de historia, porque a mí siempre me ha gustado la historia, aunque al final me decanté por hacer bellas artes, vi un cuadro de Luigi Schiarello que un Ujú. poco, pues, la posición de la mano de Colón en el lecho de muerte era muy similar a la de la Virgen de las Rocas de Leonardo, es decir, que dejaba intuir que su mano se colocaba sobre una cabeza de alguien invisible. Y bueno, ahí empecé a interesarme por el personaje, por Cristóbal Colón. Y Ujú. claro, fue simplemente leer una biografía de él y ver cómo está rodeado de misterio,
que me puse a investigar, a estudiar por mí misma y bueno, aquí estoy. Pero fue una investigación muy personal, quiero decir, yo no tenía pensado escribir ningún libro ni hacer absolutamente nada, fue pura curiosidad. Y bueno, cuando ya llevaba 10 años o 5 años con todo abandonado, de repente surgió la posibilidad de escribir el libro, Colón, el mensajero de Dios, y lo escribí, por eso estoy aquí, y lo que intento dar o comprender, hacer comprender a la gente que en una época como el Renacimiento, donde la Iglesia tenía un poder omnímodo, no, es imposible que la Iglesia estuviera al margen del descubrimiento de América, como intento reflejar en el propio libro. Lo has dejado, vamos, que ahora la gente se estará preguntando, ¿qué es esto de la Iglesia, el descubrimiento de América? Si siempre se ha tenido la imagen de que Colón trabajaba con los reyes católicos y poco más, por lo menos a nivel popular. Pero me gustaría pedirte si nos puedes dar la referencia del cuadro que has comentado, de Escharelo, ¿has dicho que era? Sí, Luigi Schiarello. Creo que es de 1800, ahora no lo recuerdo muy bien, 60 o 1860 puede ser. Y se ve a Colón en su lecho de muerte, rodeado de una serie de personas, algunas arrodilladas frente a su lecho, concretamente pues una joven con unas vestiduras blancas, amarillas, azules y rojas, y un indígena americano pues postrado a sus rodillas. Y Luigi Echarello pinta a Colón con unas cadenas en su mano que parece ceñirse en torno al cuello de algo o alguien invisible y sobre el que Colón descansa su mano, sobre la cabeza de esa persona invisible. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar por qué se da a entender esto, por qué estas cadenas en el lecho de muerte, y eso fue lo que motivó toda mi investigación. Y de ahí tiré, digamos que el estudio se ramificó muchísimo y la verdad es que aprendí mucho sobre el simbolismo, sobre astronomía, muchas cosas, la verdad, cosmología. Quería pedirte el tema de esta referencia para el cuadro, porque leyendo el libro me ha dado la impresión de que el simbolismo del arte tiene mucho peso. Al final se nota que tú estudiaste Bellas Artes Sí. y es un tema que me gusta porque como esto es un formato en audio, para que la gente se pueda hacer una ligera idea, al menos a nivel abstracto, de cómo es el cuadro, cómo es ese simbolismo. Por ejemplo, el tema de que Colón tenga las cadenas en sus manos resulta bastante interesante, pero reconduciendo un poco, pues aquellos que nos escuchen, que ven, que no tengan mucho conocimiento del tema, se puedan hacer una idea. Me gustaría partir de la pregunta, ¿qué es lo que tienen las teorías actuales sobre Colón que no te acaba de satisfacer? Eh, el hecho de que alguien humilde, Uh -huh, como nos dice que fue Colón, se case con una aristócrata en Portugal, una aristócrata además emparentada con el propio rey Juan uh II -huh, de Portugal, que además ese rey en una carta llame al propio Colón querido amigo, uh -huh. que por mucho que fuera, que tuviera acceso ya en España a la corte de los reyes católicos, pero que antes hubiese tenido contactos con aristócratas de la casa de Medinaceli y demás. Eh, todos esos indicios demuestran que no era una persona tan humilde como nos hacen creer. Sí es verdad que él estimula además, él incluso cuando comunica el que había hecho el descubrimiento de un nuevo mundo, porque se lo comunica a través de una carta a Sant'Ángel, eh, él escribe que los reyes católicos le habían beneficiado enormemente a una persona humilde como él, es decir, él mismo también, digamos, enriquece la teoría de que es un hombre humilde. Uh Sin -huh. embargo, su hijo, cuando escribe la biografía sobre su padre, deja entrever
que realmente no era así, que su padre pertenecía a una noble estirpe. Sin embargo, quiso simular unos orígenes humildes para, digamos, llevar a cabo el descubrimiento del nuevo mundo. Entonces, cuando Colón parte, antes de partir hacia el descubrimiento, los reyes católicos firman con Colón en las capitulaciones de Santa Fe. Y ahí se dirigen a Colón como don, ya le dan un trato aristocrático. Y luego cuando le dan un escudo de armas propio, también dicen, escriben una parte donde ponen el escudo de armas que solíais tener. Es decir, dan por hecho que Colón era, antes de partir hacia el descubrimiento, ya era alguien noble, algo que también deja entrever su propio hijo, porque cuando se supone que Colón llega por primera vez a Portugal como náufrago de una batalla naval, el propio hijo dice que los genoveses de Portugal lo acogieron porque lo reconocieron, con lo cual eso significa que no solamente era alguien de Génova, sino alguien de una familia ilustre de Génova, porque lo reconocían los propios genoveses portugueses. Es decir, hay muchos, muchos indicios que nos dan a entender que evidentemente Colón no podía ser tan humilde como nos dicen. Me acabas de hablar pues un poco de la humildad, de todos estos indicios que hablan sobre que a fin de cuentas fue una persona, digamos que reconocida en vida, no que Sí, fue esa figura que post-mortem, bueno, ya después de muerto, se le reconoce como el descubridor de América, sino que ya era alguien de cierto peso en su momento. tenía que serlo por lo que estamos hablando. Desde luego sí. Si me paro a pensar un poco en las teorías que hay alternativas sobre Colón, pues está la oficial de Génova, pero que diría que es una persona de origen humilde. Estaría la teoría que es ¿cómo era? Que era un judío de Mallorca o que era un descendiente de judíos. Se me ocurre la teoría que dice que era portugués, porque al Sí, final se casa con una mujer noble de Portugal. sí. ¿Te importaría que hagamos, para que la gente se oriente un poquito, una pequeña progresión de lo que se dice que fue su vida a nivel oficial, guiándonos por la versión de Génova? Porque al final tú me acabas de decir que es de Génova, pero de una estirpe ilustre. Sí, eso es lo que deja entrever su propio hijo. Sí. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que Colón reconoce en una carta dirigida a los propios reyes católicos que entró desde muy joven, desde una tierna edad, en la mar. Es decir, que se convirtió pronto en marinero. E incluso en una carta a los propios reyes católicos, habla de que en el año que había servido, que había comandado una galera en una guerra, en la guerra contra, incluso contra el propio reino de Aragón, cuando comandaba una galera a las órdenes del rey Renato d'Anjou. Este hecho fue aproximadamente, hablan que fue a partir de 1472, por ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de que en esa época justo cuando hay que ponerlo en situación, porque cuando Colón reconoce este hecho, este acontecimiento ante los reyes católicos en una carta de haber comandado la galera fernandina en contra de la corona de Aragón a las órdenes de Renato d'Anjou, ese mismo año, en Génova, un Cristóforo Colombo estaba siendo testigo en un juicio. Entonces, estamos hablando de un personaje que estaba ya comandando galeras, era un marino tan increíble que tenía una galera a su mando, y en el mismo año un Cristóforo Colombo estaba firmando como testigo en Génova, constando en el acta que era un lanero de Génova. Sí, que eso es lo que se cuenta, de hecho, que era un lanero Exactamente, de Génova. exactamente. Entonces, ahí ya existe un punto de ruptura entre el lanero genovés y el Cristóbal Colón navegante. Uno es un lanero humilde y otro es un navegante.
pero tampoco se puede negar que el círculo que rodeó a Cristóforo Colombo, el humilde lanero, era el mismo que rodeó al navegante. Eran el mismo círculo, porque estamos hablando de los mismos. Cristóforo Colombo, el humilde lanero de Génova, digamos, se convirtió en agente comercial de una familia genovesa que son los mismos que en Portugal encumbraron y apoyaron al Cristóbal Colón genovés. O sea, estaban en el mismo círculo. Pero, ¿por qué se cuestiona tanto la identidad de Colón? Pues porque en su forma de hablar hay portuguesismo, Sí. también hay notas gallegas, notas catalanas, existe. ¿Pero por qué? Porque al ser navegante en el Mediterráneo se hablaba, digamos, un idioma propio en la mar que Suele pasar. aglutinaba muchos términos de diferentes lenguas. Ujú. Posiblemente ese era el idioma que él manejara como hombre de mar. Por eso existe tanta confusión. Pero digamos que el hijo deja claro que no solamente quiso encubrir su origen humilde, su origen noble, sino también su propia patria. Ujú. Si yo quiero ocultar que soy italiano o italiana, siempre hablaré o escribiré en un idioma que no sea el italiano. Si yo quiero evitar que a mí me asocien con una patria, escribiré o hablaré en cualquier idioma que no sea el de mi patria. Entonces ocurre algo curioso, porque además el genovés, ahora tenemos la idea del italiano como que fuera uniforme en toda la península, pero No no lo era era, así, no lo era. no lo era. Entonces el genovés tampoco era una lengua escrita, ¿sabes? Ujú. Como tal, no se escribía. Entonces, sí es verdad que cuando él escribe a la banca de Génova, lo hace en español, continuamente Ujú. emplea el español, pero obviamente si quiero ocultar mis orígenes, escribo en cualquier idioma que no sea el italiano. Entonces, por eso existe tanta confusión, porque el propio personaje surge para crear la confusión. Ahora la pregunta es, si Cristóbal Colón navegante no era el mismo que Cristóforo Colombo lanero, tampoco se puede obviar algo. Y es que hay tres escritores genoveses que Ujú. vinculan a Cristóbal Colón con el lanero de Génova. O sea, y Tre- son coetáneos de Colón. sí. Son fuente primaria, que se Son diría en la universidad. exactamente. Y ellos hablan de que el Cristóbal Colón descubridor es Ujú. el Cristóforo Colombo humilde de Génova. Pero claro, si estudiamos quiénes fueron estos tres banqueros, estos tres escritores genoveses que ligaron a Cristóbal Colón con Cristóforo Colombo, Sí. descubrimos que uno era un obispo, un Ujú. Justiniani, además de la familia Justiniana que gobernaba en la isla de Quío, Sí. de la que Colón escribe mucho en sus escritos, es decir, estaba muy vinculado a esta isla. Es una isla, ¿puedes ubicarla un poco en el mapa para que la gente se haga una idea y demás? Sí, es una isla que está pues pegada muy cerca a Grecia. Ujú. Eh, y digamos que de hecho pertenecía a Génova, pero anteriormente había sido griega, porque el emperador Paleólogo se la había dado a Grecia. Se llamaba la Mahona de Quíos, porque estaba vinculada a Génova, sobre todo por tratados comerciales. ¿De acuerdo? Ujú. Los Justiniani, que estaban muy ligados a los paleólogos, una familia con la que Hernando Colón reconoce estar emparentado de una Ujú. forma un poco velada, como diré Ujú. si surge después lo cuento. Luego otro era Sanerega, que era un cronista de Génova, y otro era, digamos, Gallo, que era
notario de Génova. Digamos que lo que da fe de la existencia de Cristóforo Colombo son actas de Génova. Y quien escribe el vínculo es Gallo, que es notario de Génova. Es decir, estos tres hombres estaban a la vez vinculados de alguna manera con el poder, con las familias nobles de Génova. Entonces, si Colón era un noble genovés, tenía influencia sobre esta gente, que es lo que yo intento dejar claro, es decir, que de alguna manera él se vinculó a Cristóbal Colón y a Cristóforo Colombo precisamente para ocultar la verdadera identidad de Cristóbal Colón, que según sostengo está mucho más vinculado al Vaticano de lo que creemos. Eso es lo que planteas al final en el libro. Exactamente, exactamente. Es la diferencia sustancial. Sí, digamos que se crea una identidad ficticia Ujú. para ocultar la verdadera identidad del descubridor de América. Y es una falacia en la que también participaría su hijo Hernando, que es el que estás comentando todo el tiempo, que es el que Sí, escribe sobre su padre. sí, digamos que Hernando escribe la biografía de su padre y deja algo muy curioso, es decir, que se editara 40 años después de su muerte. Es decir, Eso es casualidad. sí, sí para que nos pongamos en situación digamos, el hermetismo tan grande que existió en torno también a la figura de Colón, ¿no? Y entonces Hernando, digamos que escribe, pero de forma velada. Mucha Sí. información hay que leerla entre líneas, que un poco es lo que yo hago, y ver lo que realmente nos quiere decir el propio Hernando. Y en ese sentido, pues me parece muy interesante todos los aportes que dan, porque realmente cuando empiezo a estudiar a Colón me llama mucho la atención que las primeras fuentes que se desechan son los testimonios del propio Colón y de su hijo Hernando. ¿Y por qué se desechan? Porque se les consideran falaces. Se consideran que manipulan la información para ocultar los orígenes humildes del propio Colón. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque lo que ellos dicen muchas veces no coincide con la historia oficial. Cuando yo me doy cuenta de que aún para la historia oficial existe tantos enigmas, lo que hago es no doy por hecho nada de lo que se me ha enseñado y tampoco doy por hecho que Colón esté mintiendo o que Hernando esté mintiendo. Y cojo a esas dos fuentes como las principales de mi investigación. Se empieza a desplegar ante mí una historia totalmente desconocida que no tiene nada que ver con la que nos han contado. Y que termino en el libro descifrando lo que es la enigmática firma de Colón, en la que evidencio que quien estuvo detrás del descubrimiento fue el Papa Inocencio VIII. Pues ahí es a donde quería ir yo ahora, porque veo que entonces lo que tú has hecho para planear esta investigación es plantearte, digamos, el nadar a contracorriente de lo que hacen la mayoría de historiadores. Lo que se suelen plantear es decir, no, 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 Hernando se le ha acusado muchas veces de querer echarle flores a su padre o de querer sumar misticismo, y sin embargo tú los tomas, decides coger el testimonio de la persona implicada y de su hijo, que son, digamos, los protagonistas de la historia, Claro. y preguntarte qué pasaría y si dicen la verdad o y si lo que plantean y si escuchamos lo que dicen ellos, a fin de cuentas. Entonces hay cuestiones muy, muy importantes en las cartas y en los documentos de Cristóbal Colón que bajo mi punto de vista se han pasado de largo. Es decir, no se han querido ahondar sobre ellos porque son incómodos. Existen las actas de Génova de un Cristóforo Colombo. Y por mucho que Colón haya escrito una carta a los reyes donde dice que en el año 1470 y pico estuvo comandando una galera fernandina, que además se sabe que ese acontecimiento fue real, se intenta, digamos, hacer, no sé, qué extraño entramado para que hacer confluir a los dos personajes. Entonces consideran que sí, que era ya marino, pero que había ido a Génova justo a ese juicio como testigo y que, bueno, digamos que en el acta se dijo que era lanero de Génova. ¿Cómo
una persona que comanda ya una galera, que es almirante porque está al cargo de una galera, ya permite que en un acta de Génova aparecer como un lanero, como un simple, es que no tiene sentido. Aquí me gustaría un poco comentar que, bueno, para ubicar también un poquito más, nos encontramos realmente en el último tercio del siglo XV y principios del XVI. Es una época de mucho cambio también, hablando de los laneros y hablando bueno, del mundo naval. Es una época de cambio a nivel tecnológico y a nivel comercial, y en esto Génova tenía mucho que decir. Y Exacto. también, como tú comentabas, el Vaticano. Igual podemos seguir avanzando, si te parece, por esta línea, porque veo que tiene relación esa naturaleza, digamos, genovesa con la Iglesia. Claro, efectivamente. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que América eran unas tierras que estaban por descubrir. Sí. De hecho, en las capitulaciones de Santa Fe no es un acuerdo comercial en sí. Es verdad que, digamos, Colón pacta con los reyes católicos los beneficios sobre las tierras, pero sobre unas tierras, islas y tierras firmes que iba a descubrir y conquistar. Uh-huh. Pongámonos en situación, estamos hablando en el año 1492, cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe. En aquella época, China no era o Japón no era un lugar que descubrir y conquistar, ni mucho menos. Es un lugar que ya se sabe que existe. Hombre, es que Marco Polo había descrito Desde los luego. inmensos, los barcos chinos, los juncos y sus Uh-huh. enormes dimensiones, y cómo Sí. navegaban más allá de un año en el propio mar, en el océano. Es China de, era la joya de la corona que todos querían alcanzar. exactamente, estamos hablando del país de la pólvora, estamos hablando de un imperio. Sí. En aquel momento China era un imperio, el imperio de los Ming. Uh-huh. Y Japón estaba, estaba en plena guerra entre los shogunes, pero ya era el Japón de los samuráis, Era Zipango. el mítico Zipango. Sin embargo, fíjate, cuando Colón cree haber llegado a ese Japón, Uh-huh. resulta que toma posesión de la isla y lo rebautiza con el nombre de la Española. O sea, Habrá quien diga que podría haber sido un intento de guiño hacia los reyes católicos. O... sí, sí, de hecho es un guiño hacia los reyes católicos, pero digamos, ¿a alguien le cabe en la cabeza que con el conocimiento que se tenía de Japón en aquella época, a través de Marco Polo y demás, alguien iba a bajarse digamos, a descender a la orilla de esa isla y tomar posesión de la isla? ¿En serio? No, desde luego no, ya En sabían. serio pensamos eso? Es decir, ¿en serio pensamos que con tres barcos, 90 hombres con tripulación y un lanero de Génova, los reyes católicos le dieron permiso a ese lanero de Génova de descubrir y conquistar en las tierras del Imperio Ming? No, desde luego no, se Ahí hay sabía algo, perfectamente. ahí hay algo que falla. Sin embargo, a nosotros la historia nos dice que cuando Colón creyó haber llegado en diciembre al Japón, Zipango tomó posesión de la isla y renombró con el nombre de la Española. Evidentemente no, ahí hay algo que falla. Se tenía que saber que aquellas tierras estaban por descubrir y conquistar, porque si no, antes de partir hacia el descubrimiento, las capitulaciones de Santa Fe no recogería que Colón iba a descubrir y conquistar. Hombre, eso es cierto totalmente. A fin de cuentas, el Zipango ya se sabía que existía, como estamos comentando, y no era una nación atrasada ni mucho menos. No, Ni estaba mucho menos. en plena guerra civil, sí, pero entre los shogunes, que estamos hablando de samurái, estamos hablando de la China imperial, de los Ming. Es absurdo pensar que en esas tierras iba a descubrir y conquistar. De hecho, cuando Colón llega en el primer viaje, en el diario de a bordo, ya registra que los reyes católicos deben estar muy contentos porque dentro de poco las tierras del Gran Khan, que se supone que era Uh-huh. del emperador chino,
Sí. Dentro de poco iban a servirles y les iban a entregar sus riquezas y sus oros. De verdad, de, de- De verdad. de verdad, es decir, de verdad con 3 barcos íbamos a enfrentarnos a los poderosos juncos chinos. No, no tiene sentido. Es decir, estamos hablando que si realmente los reyes católicos pensaban que aquellas tierras eran Asia, los juncos descritos por Marco Polo habrían estado navegando por el Atlántico. ¿Cómo es que China no nos había conquistado antes y descubierto antes con esos barcos? Entonces, ahí hay algo que falla. ¿Y por qué falla? Porque se tenía conocimiento de América. Lo que pasa es que su conocimiento se había atesorado. ¿Y por quién había sido atesorado? Obviamente por el poder más poderoso. Y en aquella época, hasta la querella de las investiduras, el poder sobre Europa había sido disputado entre los emperadores del Sacro Imperio Germano y, Ujú, digamos, los papas. Y al final ujú. ganaron los papas. Entonces, digamos que esas tierras que aún estaban por descubrir y conquistar pertenecían, antes de ser descubiertas, pertenecían al papado, a la iglesia. De hecho, cuando Colón regresa, lo primero que se hace es pedir al Papa Alejandro VI que expida una bula otorgando el dominio de aquellas tierras a los reyes católicos. Y es lo que hace Alejandro VI. Bueno, en definitiva podríamos decir que todo el mundo tenía conocimiento de que todo el mundo existía. Desde luego ha habido muchas teorías a lo largo de los años que han hablado, y muchas se han probado, de que ya se sabía que había un continente, o que por lo menos había unas tierras en medio del Atlántico, que Uh se le han -huh. puesto muchos nombres, que se han tratado de distintas maneras, pero se habla de las expediciones vikingas, muy atrás, ya si nos vamos, pero sin embargo también, bueno, está el mítico mapa de Piri Reis, Sí, está exactamente. ese mítico mapa. Sí. En este sentido, me gustaría preguntarte cómo es la iglesia de este tiempo, y creo que lo que más puede llamar la atención, cómo funciona el dominio, que entiendo que en la época es una palabra que tiene bastante peso, el dominio que ejerce la iglesia sobre los territorios que pueden estar sin reclamar o incluso reclamados, pero que le corresponden. Uh -huh. Porque entiendo que es una época en la que además se acaba de caer Bizancio, se acaba de caer el Imperio Romano de Oriente, y eso deja a los papas con una mano libre sobre el dominio de la Iglesia cristiana. Exactamente, es decir, justo ocurre poco después de la caída de Constantinopla, ¿no? Cuando se cierra, digamos, la puerta de Oriente, se abre la de Occidente. De hecho, a partir de ese momento, digamos, el poder musulmán se extiende por Asia, mientras que el poder de la iglesia cristiano se expande hacia el occidente, ¿no? Uh -huh. Precisamente es el Papa Calixto III, eh, eh, digamos que eh, el Papa Calixto III, que es el tío, es un Borja, es Sí. Alfonso de Borja, que es valenciano y es tío de Alejandro VI. Expide una bula dándole el dominio a la Orden de Cristo sobre regiones del Atlántico en dirección hacia los indios, ¿de acuerdo? Uh Eso -huh. siempre se había concebido. ¿Por qué expide esa bula? Dándole a la Orden de Cristo ese poder sobre determinadas regiones del Atlántico, porque ya se reconocía que la Iglesia obtenía el dominio del mundo, es decir, ella repartía el dominio del mundo sobre los diferentes reinos europeos, porque la Iglesia fue, en cierta manera, la heredera del Imperio Romano. Sí, eso se ha considerado, aunque también ahí, digamos que los europeos nos dedicábamos a pegarnos por el dominio por la herencia romana, yo siempre lo digo. Sí, 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 exactamente, pero digamos que también la Iglesia atesoró el conocimiento cultural. Sí, eran los principales, digamos, por zona geográfica eran los herederos directos, podríamos decir. Exactamente, entonces todo ese conocimiento, el conocimiento de Roma, el conocimiento de Grecia, todo eso lo atesoraban ellos y gestionaban la educación también,
lo que se podía decir, lo que no se podía decir, es decir, tenía un poder omnímodo, tanto cultural como político. Y si la Iglesia era la que a la hora de la verdad tenía el dominio sobre las tierras y podía tener el hipotético dominio sobre esas tierras que se conocían pero todavía no se habían, digamos, dado a conocer al público a nivel general, ¿por qué necesita la Iglesia a alguien como Colón? Precisamente para significar el descubrimiento. Es decir, Uh-huh. cuando digamos, ocurre lo siguiente, ¿no? Esto viene de muy antiguo. Digamos que en tiempos de Cartago ya se habla que de unas naves que navegaban por el Atlántico se desviaron, llegaron a unas islas muy ricas, con ríos muy abundantes, que evidentemente no pueden ser ni las Canarias ni las Azores, porque ni Cabo Verde, porque evidentemente cualquier persona que haya estado en estas islas sabe que de ríos caudalosos cero. Y Bueno, además se tenéis dice, muchas virtudes. se dice claramente que atravesaron el Atlántico y regresan con muchas riquezas al cabo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ante la noticia de las nuevas tierras, Uh-huh. muchas naves, muchos pueblos empezaron a construir naves, Uh-huh. deforestando los alrededores del propio lugar, creando naves, y se embarcaron para partir a esas tierras. ¿Qué es lo que ocurre? Cuenta este texto de un pseudo Aristóteles que cuando regresaron las naves cundió la noticia y empezaron a construir más barcos y más gente, digamos, hombres capaces, jóvenes, dejaron expuestas esos poblados a las invasiones. Entonces el Senado cartaginés había tomado la decisión de que cuando regresaran naves de aquellas regiones fueran a justicia, todos sus tripulantes fueran ejecutados y las mercancías confiscadas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que una expansión de Europa antes de tiempo hubiese producido un debilitamiento de la frontera y un posible, digamos, conquista por parte del poder musulmán, del norte de África, etcétera, etcétera. Por eso solamente se pasa a través del Atlántico cuando cae Granada. Entonces es una historia que nace en época del Imperio Romano, pero que se Exactamente. extiende hasta entrado el siglo XV. Exactamente, Uh-huh. pero se extiende por una cuestión lógica. Es decir, no se extiende, se extiende porque, digamos, era una cuestión geoestratégica, por cuestiones geoestratégicas. Ahí es muy importante leer el libro de la geografía de Estrabón, porque Uh-huh. habla cómo la geografía, digamos, se ocupaba de las regiones del mundo habitado, pero también de las regiones del mundo no habitado, es decir, dando a entender que se conocían ya otras regiones y de hecho habla que de esas regiones se hablan haciendo transposición de información. ¿Qué significa esto? La transposición de la información significa situar la geografía de unas regiones en otras muy distintas. Y él pone, el propio Estrabón pone como ejemplo a Homero, A Homero que, siempre se le pone. que habla del océano cuando dice que lo que él narra acontece realmente en el Egeo. Sí, ¿De acuerdo? Sí, es verdad, sí, porque Homero habla todo el rato del océano, no habla del sí. Mediterráneo. Entonces, esa transposición de la información es la que siempre se había hecho con respecto a América. Se situaba en tierras de Asia, se hablaba de tierras de Asia cuando realmente se estaban refiriendo a tierras americanas. Bueno, eso es muy largo, hay muchos escritos de historiadores de inicios del siglo pasado, como Paul Galles, que hablan de una malformación en los mapas de Roma, los Ptolomeos, los Ptolemaicos, Sí. donde existe una malformación, una península inmensa la región más oriental, Uh-huh. en la que han descubierto que pertenece a Sudamérica, que es la llamada península de la cola del dragón. Y Roma necesita que para llegar hasta estas tierras
bueno, necesita la ayuda o de los portugueses o de los castellanos y los aragoneses, porque son los que están a mitad de camino. Sí, exactamente, porque España había llevado ya una larga labor en América mucho antes de su descubrimiento. De hecho, hay una carta donde el propio Colón reconoce que Portugal había, o incluso el propio Papa, no sé exactamente si es un escrito de Colón o del Papa, donde se reconoce los miles de hombres que Portugal había perdido ya en la colonización y conquista de América. Hay que tener en cuenta que los españoles y los portugueses llegan a Sudamérica, la conquista es muy fácil y muy rápida. Sí. Bueno, a ver, fácil y rápida llevó un tiempo, también hay que Llevó decirlo. un tiempo, pero pocos hombres. Sí, pocos hombres españoles. Exactamente, los ejércitos que derrotaron tanto al imperio inca como al imperio azteca eran pocos españoles y muchos indígenas. Sí, esa historia bueno, eso está muy documentado, de hecho. Exactamente. Y en una de las bulas, las primeras que emite Alejandro VI, tiene la certeza de que los indígenas americanos pronto se convertirán al cristianismo. ¿Por qué? Pues porque ya se llevaba desde hacía mucho tiempo llevando una labor evangélica en aquellas tierras y entrando en contacto con los indígenas. De hecho, una de las cartas de Toscanelli, que fue cosmólogo del Vaticano en tiempos de Pío II, ¿Sí? Toscanelli, que además escribió una carta al rey Alfonso V de Portugal mucho antes de Cristóbal Colón, diciéndole la ruta que debía seguir a través del Atlántico para llegar a América, y le dice que muchos de aquellos reyes ya eran cristianos y que estaban solicitando a Roma que enviaran a sus cortes a gente de iglesia para seguir compartiendo conocimientos, cultura y trato con ellos. Es decir, esto creo que es muy importante y no termino de entender por qué no se le presta atención a este tipo de documentos que no es, digamos, pseudohistoria, son documentos históricos. Hombre, sí que es cierto que desde el siglo XV, si nos paramos un poco a pensarlo, quizás se piense que se referían a los asiáticos, porque ya había habido, como decía, desde el siglo XV embajadas. Por ejemplo, estoy pensando en Ruy Gómez Clavijo, que se les envía a la corte de los Timúridas, a la corte del Gran Tamerlán, para entablar conversaciones. ¿Es posible que confundiesen a América con Asia una nueva vez, en esta ocasión también? No por las razones que te he dicho. Es Sí. decir, es imposible. Otra cosa es que hicieran transposición de la información. Es decir, que como no se podía hablar de América, de una nueva tierra, sí es cierto que se hablaba, digamos, de Asia, de las Sí, Indias. Curiosamente, nunca se habla de Asia. ¿no? Asia es un continente. Sin embargo, la palabra Asia prácticamente no aparece en los escritos de Colón. Todos son Indias. Sí, Las son las tres, Indias. las tres Indias. Ahora hablamos de las tres Américas. Es verdad, La América del ¿verdad? Norte, América Central y Sudamérica. Y ahora antes eran las tres Indias. Para eso hay Sí, que ahondar en la etimología de la palabra. es cierto, ¿Por con qué? el... Porque la palabra India viene del sánscrito hindu, que significa gran corriente de agua. ¿De acuerdo? Entonces, es lógico que se llamara India a aquella región de Asia situada más allá de la gran corriente del río Indo. ¿De acuerdo? Sí, Es raro llamar a un río río, sí, ¿no? Es un poco extraño. Sin embargo, para crear transposición de la información era muy, muy válido. ¿Por qué? Porque desde tiempos de Homero, el océano se consideraba un gran río que rodeaba los continentes conocidos de Asia, Europa y Libia. África se llamaba Libia en aquel momento, ¿de acuerdo? comprendo. Entonces,
las tierras situadas más allá de la gran corriente del río Océano, ¿cómo las llamarías? India. India, Claro, al final. sitúa la parte del continente situada más allá del río Indio, de Asia, lo llamas India, porque está situada más allá de la corriente del río Indo. Si Ujú. el océano es un río, Sí. desde tiempos de Homero ya habla del océano como un río que fluye en torno a los continentes conocidos, las tierras que estaban situadas más allá de la corriente del río Océano Ujú. se llaman Indias, Sí. porque la palabra India viene del sánscrito Sindhu, que significa gran corriente de agua, Ujú. Y ya todo sea para la de no, un río o ya sea la del océano. y todo para no llamarlo América o no ponerle nombre como tal. Claro, entonces se hablaba de las Indias, pero Ujú. las Indias era algo abstracto. ¿Qué es Indias? Es la India, que es una única India, que estaba en Asia, o eran las Indias que estaban más allá del océano Atlántico. Yo sé que esto es una locura o parece ser, o puede alguien que lo oiga por primera vez dice, esto es una flipada total. Sin embargo, si empiezas a coger determinados textos, te das cuenta que todo empieza a tener una coherencia mucho mayor de la que imaginábamos, Hombre, a fin de interpretando cuentas. así. No, iba a decir que a fin de cuentas también hay que señalarlo. A muchos historiadores se les ha tachado en determinados momentos de estar columpiándose mucho, dicho en plata, o de estar teniendo unas ideas muy locas y el tiempo les ha terminado dando la razón. No siempre ocurre, pero muchas veces ha pasado. Bueno, lo bueno de esto es que como soy licenciada en Bellas Artes no tengo nada que perder dentro del mundo de la Que historia. no, mujer, que no. A mí me parece muy interesante, ¿eh? Todo lo que... Pero sinceramente eh, apelo a tu sentido común. Sí. ¿Tú crees que tiene sentido que en el siglo IV antes de Cristo Eratóstenes halle el perímetro terrestre Ujú. con una exactitud increíble a través de sombras, de obeliscos y pozos y demás, de una forma muy rudimentaria, y que pasados 1800 años no se volviera a descubrir cuál era el perímetro exacto real terrestre y que hubiera, digamos, un desfase de un 25% al hallar? No tiene ningún sentido. Es que no tiene No lo sentido. tiene, o sea, Es simplemente decir, no lo tiene. es que no tiene sentido. O que Alfragano, que fue un astrónomo musulmán, hallara perfectamente el perímetro terrestre, pero los cristianos ninguno, y que cuando cogieron las medidas de Alfragano las confundieron las millas cristianas por las millas árabes. ¿Tiene eso de verdad? ¿De verdad? No, no, es que no tiene sentido. No No tiene tiene sentido. sentido. No, Más que... porque A ver. de verdad, sin embargo, tiene sentido si quieres ocultar la existencia de unas tierras. Ujú. A ver, no tiene sentido también porque realmente, o sea, en la época de Colón, en este siglo XV, principios del siglo XVI, ya se sabe, por lo menos en los entornos más ilustrados o más estudiosos, que la Tierra es redonda. O sea, ya se sabe. Entonces, de hecho, bueno, se reseñó en varias ocasiones, se ha comentado que se dijo en aquel momento que algo en los cálculos que estaban presentando no estaba bien. Claro, exactamente. Pero digamos que, a ver, eh, digamos, es que Sacrobosco Ujú, es un libro, cuando tú coges los portulanos, ujú, es decir, como dijo la Guarda Tría, es que no se puede concebir que se dibujara de una forma tan perfecta el Mediterráneo, incluso zonas más amplias, sin tener conocimiento exacto del grado terrestre. Es decir, ujú, es que se tenía que tener conocimiento. De hecho, el Tratado de la ujú. Esfera de Sacrobosco se publica justo cuando empiezan a dibujarse los primeros portulanos, donde se descubren que
donde se consiguen, digamos, cartografiar el Mediterráneo con una enorme exactitud. Bueno, lo vemos en los mapas de la época. Cogemos cualquier mapa del siglo XV y el Mediterráneo, sea por la influencia de los mercaderes que viajaban mucho, de todas las rutas marítimas que había, o sea por la influencia de lo que sea, pero era una zona muy transitada y se conocía al milímetro. Exactamente, se tenía que saber el valor del grado terrestre. Si lo consiguió Eratóstenes en el siglo IV antes de Cristo, no pudo en 1800 años no salir nadie que no supiera el valor exacto del grado terrestre. De hecho, yo pongo el Apocalipsis como, como menciono el Apocalipsis, el número de la bestia, como un número íntimamente relacionado con el grado terrestre, que demuestra. Esto, si nos lo puedes explicar, porque es que me encantó cuando me lo contaste. Sí, digamos que en el Apocalipsis hay un escrito que dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre. Y ese número es 666, ¿de acuerdo? Esto parece, si te das cuenta, es como si fuera un acertijo, Sí, ¿no? suena un poco a eso. Pero dice algo claro, aquí hay sabiduría. El Ujú, que tenga entendimiento. Es ujú, decir, te está diciendo, aquí hay conocimiento, aquí hay saber, no hay ujú, superchería, esto no es mística ni es nada, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, es decir, el que sea inteligente, ¿eh? ujú. Cuente el número de la bestia, que es número de hombre, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué significa que el número de la bestia es el número del hombre? El hombre, desde tiempos de Vitruvio, se Ujú. consideraba que todas sus proporciones estaban en torno al número 6. Sí, ¿De acuerdo? hablamos de proporción. Exactamente, hablamos del canon, que es el canon de Leonardo, que es el Sí, hombre de Vitruvio, que todas sus proporciones están vinculadas al número 6. el canon griego, sí. Exactamente. Entonces te dice que el número de la bestia es número de hombre y ese número es el 666. Es decir, el número de hombre es 6 y el número de la bestia es 3 veces el número 6. Ujú. ¿De acuerdo? Y ocurre algo muy curioso, que es que si tú tienes entendimiento y cuentas el número de la bestia, que es el 666, en relación con el número del hombre, si lo divides, el 666 entre 6 te da 111. Sí. ¿De Eso, acuerdo? coged vosotros todos una calculadora y hacedlo en un momento, de verdad, que os va a hacer Eso es muy gracia. fácil, eso es muy fácil. Bueno, pues 111 son los kilómetros del grado terrestre, que tiene un grado terrestre. Es una coincidencia muy curiosa. Por lo menos, Exactamente. no sé si para un historiador, pero desde luego para cualquiera que tenga interés en cualquier tema que esté vinculado con la investigación, con los temas esotéricos e incluso que sea un poco friki, ¿por qué no decirlo? También Sí, es genial. sí. Y entonces si dice que el número de la bestia es número de hombre, la Ujú, palabra hombre viene de humus, que viene de tierra. ujú. Es decir, que hombre y tierra son sinónimos. Sí, bueno, salimos del barro, según la Biblia. Exactamente. Entonces, si la bestia es, ahora es 666 en relación con el número del hombre o de la tierra. Ujú, Eso significa, ¿por qué? El número de la bestia es 666. Existen escritos muy antiguos, ujú, precisamente fíjate qué curioso, Eratóstenes halla el valor del grado terrestre en Siena, que es ujú. una ciudad de Egipto. Vale, pues en griego el valor de Siena es 666. El valor de las letras griegas. Eso ¿Cómo es nos muy quedamos? cabalístico, pero es así. Y se llamaba, el 666 era un número que los griegos vinculaban con Teitán, que lo que hablamos, pues la bestia, un anticristo y demás, pero estaba vinculado al sol, Ujú. era el nombre del sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que 666 dividido entre 6 es el valor del grado terrestre, de kilómetros del grado terrestre. Es decir, en cada grado
digamos, pensando en un sistema geocéntrico, digamos, el recorrido que hace el Sol en la Tierra en cada grado terrestre, ¿de acuerdo? Pero es que si multiplicamos 666 por 6, hallamos que es 3906 o algo así. No, 996. 3.996. Si eso lo multiplicas por 10, Vamos a ver. 39.960. 39.960. Vale, pues ese es el valor del grado terrestre con un error del 0,1 o 0,4%, no me acuerdo, un error relativo, porque la Tierra mide 40.000. ¿Por qué el 6? Porque cuando no se tiene calculadoras como tú tienes ahora, bueno, yo la tengo nosotros, aquí en el móvil. Los cálculos matemáticos había que hacerlos muy rápido. Y el 6 es un número muy fácil para hacer cálculos mentales, dividir, hacer fracciones, multiplicar. Es un número muy fácil. Es un número sencillo, sí, de los primeros que se aprenden. Exactamente. Entonces, todo es mucho más divisible por 6. Entonces, digamos que en el Apocalipsis, que significa revelación y que culmina precisamente con la revelación de un nuevo mundo y un nuevo cielo, que fue lo que pasó en 1492. Digamos que en 1492 se destruyó el mundo de nuestros clásicos y apareció un nuevo mundo, el nuevo mundo actual, nuevo mundo. El redondo, el esférico. Antes era plano, limitado, y ahora era completo con toda la humanidad y todos los continentes. Entonces, digamos que un poco el vaticinio del Apocalipsis, digamos que es un propósito de intenciones de quien lo redactó, ¿no? Anunciando que se iban a descubrir esas nuevas tierras que ya se tenía conocimientos de ellas, e incluso registrando que el 666, en relación con el número del hombre 6, tiene en sí mismo, digamos, el valor del grado terrestre codificado en ese texto. Pero el Apocalipsis realmente es un libro que se escribe en época romana todavía. Exactamente, en el siglo I después de Cristo. Lo escribe San Juan, si no me equivoco. Se supone que sí. Sí, lo escribe San Juan cuando está encerrado además en la cárcel. Sí, por eso los reyes católicos que descubrieron, que dieron cumplimiento al Apocalipsis, a revelar el nuevo eso, tienen en su escudo el águila de San Juan. Acabamos de descubrir otro misterio de la historia. No, bueno, es que está todo muy relacionado. No, pero está relacionado y te lo quería comentar, iba a ir un poco paso a paso. Primero, para mencionar el tema del águila de San Juan, porque sí que es cuanto menos curioso. Es que si es coincidencia, es una coincidencia que se repite todo el tiempo. Exactamente. Y si no lo es, pues es una teoría que, bueno, me comentaste que habías hablado con profesores de la Universidad de allí de Canarias y que te habían dicho que no se podía negar que las casualidades estaban ahí. Sí, exactamente. La sorpresa mía ha sido que en principio pues pensé que la crítica iba a ser muy dura. Daba por hecho eso, pero bueno, también es verdad que tampoco tenía nada que perder. Entonces, sí es cierto que me ha sorprendido gratamente la acogida que ha tenido, digamos, en el mundo académico, porque de hecho, pues me han felicitado bastante, porque digamos que el problema del descubrimiento nunca se ha contextualizado dentro del marco jurídico y político del momento. Es que eso es un gran error. Y eso es un gran error, porque si tú, digamos, lo enmarcas en aquel momento, está claro que no puede llevarse un acontecimiento así por alguien humilde, imposible, imposible, y no puede llevarse un acontecimiento así si no es controlado por la mano que ejercía el dominio del mundo, y está en la Iglesia. Y Colón, en ese contexto... Y eso me han felicitado. Debo decir que la idea no parte de mí, sino que parte de Ruggiero Marino, que es un investigador italiano que escribió Colón, el último de los templarios, pero digamos que yo le doy forma dentro de un marco más académico, pero sin dejar de lado esos guiños simbólicos que tanto gusta a la Iglesia, es decir, y ese simbolismo
que era tan propio del Renacimiento. Bueno, el simbolismo no solo le gusta a la Iglesia, el simbolismo es un lenguaje que usamos todos en el día a día realmente. Exactamente, exactamente. Y en ese contexto, lo que te decía, perdona si en algún momento te interrumpo, No, no. claro, tú me estás hablando de, es la Iglesia la que tiene que ejercer en este caso de mano invisible, vamos a decirlo así, haciendo una alusión al mundo económico, con el descubrimiento de América. Y tiene sentido realmente. Colón, ¿quién es al final? Porque al final da la impresión de que no queda claro ni cuál es su origen, ni cuál es su nombre, porque no quiero decir, no quiero hacer spoiler, pero tú empiezas el libro hablando sobre San Cristóbal y sobre el simbolismo de ese nombre. ¿Quién es Cristóbal Colón? A ver, ¿quién es Cristóbal Colón? Pues también me gustaría saberlo a mí. Es ¿Quién es decir, Cristóbal? No, quiero decir. es que al final Hernando Colón empieza la biografía de su padre diciendo dos cosas. Una, que el misterio colombino existe porque su padre quiso que existiera. Y en segundo lugar, que lo relativo a su nombre y apellido tampoco se produjo al azar. Sí. Es decir, ¿qué te está diciendo Hernando? Que el nombre y el apellido se puso en función del descubrimiento de América. Sí. Y esto dice uno, bueno, ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, pues el nombre de Cristóbal, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo con que Cristóbal Colón atravesó un océano. Sí. Esto es importante, que desde tiempos de Homero se consideraba un río que fluía en torno a los continentes conocidos de Asia y tal, es decir, atravesó el río Océano y llevó el cristianismo hacia la otra parte, hacia a un nuevo continente, ¿de acuerdo? Portó la fe de Cristo a través del río Océano hasta la otra orilla y dejó allí el legado cristiano. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos caso a la idea de Hernando, tenemos que pensar que el nombre de Cristóbal se puso en función a esa labor que hizo su padre, ¿de acuerdo? Y entonces descubrimos que San Cristóbal de Licia, fue un santo que era un hombre era un gigante cananeo, de Canaán, de la región de Israel, de esa región, vale, de la región Tierra Canaán. Santa, como dices. Tierra Santa, sí. Y que entonces, en un momento dado, decide servir al hombre más poderoso del mundo, ya que tiene una fuerza tan descomunal. Y entonces, pues, en un momento dado, se da cuenta que todo el mundo teme al diablo, entonces se va a servir al diablo hasta que se da cuenta que el diablo teme a la cruz. Entonces dice, bueno, pues está claro que a quien debo servir es a Cristo, ese gigante. Y entonces se encuentra con un ermitaño que le empieza digamos, a convertir al cristianismo. Y Réprobo, que se llamaba así este gigante, se convierte al cristianismo y el ermitaño lo bautiza con el nombre de Cristóforo. ¿Por qué? Bueno, esto es ¿por qué? Porque según la leyenda, cuando San Cristóbal se convierte al cristianismo, un día aparece un niño, que le pide que le ayude a cruzar a la otra orilla de un peligroso río. Y entonces cuando Réprobo lo monta en sus hombros, la corriente del río empieza cada vez a ser mayor y el peso del niño cada vez mayor. Y cuando finalmente llega a la otra orilla, le dice al niño, dice, Dios mío, he sentido como si cargara en mis hombros al mundo. Y entonces Cristo se identifica y dice, y así lo has hecho porque yo soy Cristo y llevo en mis hombros también los pecados del mundo y demás. Es decir, si te das cuenta, es el mejor nombre que podíamos elegir para Cristóbal Colón, porque él cogió la fe de Cristo, porque él habla en todo momento de la expansión del cristianismo. Todo el mundo piensa que es las riquezas, tal. No. Siempre se dice eso.
No, ¿no? no. En la primera carta siempre dice, nos tenemos que regocijar los reinos cristianos porque nos vamos a expandir más allá en nuevas tierras y demás o tal. No, su obsesión siempre es la expansión del cristianismo. Entonces, él carga la fe de Cristo y la pasa a la otra orilla, como San Cristóbal pasó a Cristo a través de la orilla del peligroso, de una orilla a otra de un peligroso río. Es una, pues vamos, que están unidos. Y luego el nombre de Colón, simplemente porque muchos almirantes de la época tenían como nombre Colombo, como apodo Colombo, que después se transformaba en los textos franceses y españoles en Colón. Aquí ya tenemos otra casualidad. Sí, exactamente. Habían colombos y colones que se llamaban Colombo el Viejo, Colón el Colombo o Colón el Viejo, Colombo o Colón el Mozo, y eran todos almirantes de la mar. Pero al final la clave de todo es un poco lo que es el título de tu libro, ¿no? Colón aquí es un mensajero de Dios, entonces. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un mensajero de la Iglesia que intenta, digamos, dar cumplimiento al Apocalipsis y revelar ese nuevo mundo que está más allá de la corriente del río Océano. Y un poquito para ir acercándonos hacia el final, porque ahora tendremos a la audiencia pensando, Dios mío, qué locura es esta, tenemos que ordenar la cabeza, Sí, yo también tengo que hay muchas ordenarla, cosas. porque a veces empiezo a hablar y no llevo No, no, una no, no, coherencia no, 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 si lo digo muy como que, grande. no, si lo digo porque la gente tiene que estar pensando ahora mismo cuántas cosas, cuánta casualidad, pero hay algo que podamos ver nosotros, a lo mejor personas que no hayan estudiado nunca historia, que no puedan a lo mejor leer lo que es la caligrafía del siglo XV, XVI. Y aquí te voy a preguntar para, digamos, ir, digamos, cerrando un poco en torno a la casualidad que creo que es más palpable para todos o que más podemos ver. Y es uno de los misterios del Renacimiento a los que creo que a los que creo que todavía no se ha dado una explicación como tal. Y es ese cuadro de los apartamentos vaticanos, de los Borgia, de los apartamentos Borgia. Sí, sí, efectivamente, en el 2006 empieza a hacer la restauración de los apartamentos Borgia en el Vaticano. Pasó algo muy curioso. Cuando Alejandro VI llega al solio pontificio, en el año 1492, lo primero que hace es pedir la Pinturiquio que decore las paredes de su apartamento. Esa sala se llama actualmente la Sala de los Misterios. Y realmente hay un misterio, como vamos a ver a continuación, pero se supone que era porque en sus paredes Pinturillo pintó los misterios de la fe. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año, cuando muere Alejandro VI, durante un breve tiempo está otro pontífice que se llama Pío III, pero después, poco después, fallece muy pronto y llega al poder Julio II. Y Julio II le tenía mucha manía a Alejandro VI, y como había sido pintado en su retrato, aparece en los apartamentos Borgia, lo que hizo fue clausurar esa sala, el Salón de los Misterios, y, 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 y convertirla prácticamente en un almacén. Gracias a eso las pinturas de Pinturicchio se conservaron. Y, y en el 2006, cuando se empieza la restauración, se empieza a limpiar el fondo de donde aparece representado Alejandro VI a los pies, rezando a los pies de un Cristo resucitado, y en el fondo aparecen las primeras figuras de los indígenas americanos. ¿Qué pasa? Que esa sala fue pintada entre los años 1492, 1494 aproximadamente, y son una imagen demasiado temprana para representar indígenas americanos, sobre todo porque ya aparecen caballos, aparecen los gorros de los conquistadores, tan típicos, ¿no? Y bueno, eso es uno de los misterios que están ahí, que se tardó en dar a conocer porque había que corroborar que eso podía ser factible, y ahí están como
como un testimonio temprano de lo que llevó a cabo o del descubrimiento que ayudó a hacer Alejandro VI o que firmó. No, lo digo porque es un misterio que la gente, si lo escribe en internet en un momento, lo puede ver, el cuadro de los apartamentos Borgia, y es un cuadro que, vamos a ver, tú como tú has dicho, es de en torno a 1492, 1494, es de esos años. ¿Qué probabilidad había de que un pintor del Vaticano, como era Pinturicchio, pudiese saber de forma tan precisa cómo eran los indígenas, cómo eran los conquistadores, cómo era un mundo que todavía estaba por descubrir, que estaba en pañales prácticamente, dicho mal y pronto? Pues no, pues es que no. Ellos lo justifican en que, digamos, los vínculos de Alejandro VI, como los reyes católicos eran españoles y Alejandro VI también era, digamos, de Era español, valenciano. era valenciano, pues la información le pudo llegar de forma muy rápida. Pero evidentemente la pregunta es ¿por qué en ese cuadro? ¿Por qué Sí. los indígenas se ponen en eso? Estamos hablando de una época que se llama Renacimiento, renacer. Estamos hablando de que en esa pared digamos, pinta el renacer de Cristo, un Cristo renacido. Y ese punto que, digamos, para muchos da comienzo a la época moderna, precisamente es el Renacimiento, ¿no? Sí. El renacimiento de la cultura clásica, de la cultura griega, se ha conocido como un renacimiento cultural, pero también fue el renacimiento de un nuevo mundo, Además vino, de una nueva humanidad completa. y además vino muy de la mano de los Borgia. Vino de la mano de los Borgia. Sí. Es que digamos que ocurre algo muy, muy curioso, que es que precisamente los papas Borgia, papas valencianos, papas de la península ibérica, fueron los que en determinada manera, en todo momento, otorgaron el dominio controlaron América. Porque como te he dicho, el Papa Calixto III, que fue pontífice entre los años 1455 y 1458, él fue el que reguló, el que otorgó la jurisdicción a la Orden de Cristo sobre el Mediterráneo. Con Y, muchas casualidades. sí, y escribe su bula intercaetera, escribe algo muy curioso, que es que le da el dominio del Atlántico a la Orden de Cristo sin interrupción hacia los indios. Todo el mundo había pensado que sin interrupción hacia los indios significaba que ya la Orden de Cristo quería bordear el Cabo de Buena Esperanza, ¿de acuerdo? Hasta la India. Sí, ya por África, la ruta que siguió Vasco da Gama. Exactamente, la ruta que además era miembro de la Orden de Cristo, Vasco de Gama, fue un miembro de la Orden de Cristo. Pero ocurre algo curioso, que es que cuando Alejandro VI le da, escribe su bula intercaetera del año 1493, la primera bula intercaetera o breve intercaetera, escribe que la expresión hacia los indios siempre había significado hacia el occidente. Es decir, precisa la expresión que utiliza su tío en su bula y explica que hacia los indios nunca había significado hacia el oriente, sino hacia el occidente y por tanto hacia los indios de América. Al final. Son dos papas de la península ibérica, de la Y, misma familia. y de la misma zona, que no es una zona que precisamente dé al occidente. Exactamente. Que Valencia es donde estoy yo ahora mismo, vamos a ver. Sí, pero hay que tener en cuenta cuándo se produce esto. Sí. ¿Esto se produce cuándo? Pues se produce bajo la dinastía de los Trastámaras. La familia de los Reyes Católicos. Les hice, de hecho, a los oyentes recordarán la serie de los Trastámara. Exactamente. ¿Qué significa Trastámara? Pues mira, justamente eso
Me voy a quedar ahora fatal delante de Vale, todos. pues Trastámara significa más allá del Támaris. Támaris era el río actual, el Tambre. Ujú. O El sea, Tambre es un río muy cercano a Finisterre. bueno, sí, de Trastámara sí que es verdad que procede de Galicia, pero no sabía cuál era el origen etimológico Sí. de la palabra. Entonces, si el Tambre, digamos, desemboca en el Atlántico, Ujú, justo en el cabo de Finisterre, la época, en aquella época era considerado el fin de la Tierra, ujú. más allá del Tambre que está, El océano, y más allá del océano, las tres Indias. Trastámaris, más allá del Tambre. Es relativamente, a mí me parece interesantísimo, lo tengo que decir, es que a mí me Sí, deja cuadros. entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor aquí? Trastámara, la dinastía de los Trastámara era una monarquía que no Ujú. solamente gobernaba en Castilla ni en Aragón, sino que también tenía los reyes de Sicilia Y y Nápoles. Nápoles. Ujú, Estos reinos, porque digamos que Alfonso V de Aragón, cuando ujú. muere, divide otra vez el reino de que Sí, Nápoles y Sicilia son las dos Sicilias. sí, el reino de las dos Sicilias. Se quedan con una rama de la familia y luego está la corona, digamos, de Aragón de la península que se la queda su hermano Exactamente, Juan. pero los dos siguen siendo Trastámara. Sí, Ferrante I de Nápoles es Trastámara. sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ocurre algo curioso a lo que no se le ha prestado el suficiente interés, creo, que es que cuando Isabel la Católica se casa con Fernando, Fernando todavía no es rey de Aragón, No, pero, aún no. Es pero infante. sí es rey de Sicilia. Sí, eso sí. Pero digamos que es infante de Aragón. Sí, 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 exactamente. Pero ya es rey de Sicilia. Sí. Incluso, ¿y qué es lo que pasa? Que el reino de Sicilia y el de Nápoles digamos, forman parte del reino de las dos Sicilias, y quien tuviera la posesión de estos reinos normalmente eran reyes de Jerusalén. Sí. Digamos que cuando se dividieron el reino de las dos Sicilias, que era un feudo pontificio, Ujú. esto es importante tenerlo en cuenta, es Sí, un sí, sí. feudo pontificio, el reino de las dos Sicilias. Los pontífices, claro, como queda dividido, como Alfonso V de Aragón, Alfonso V fue, ¿no? El magnánimo. Alfonso V de Aragón el Magnánimo, sí. Que Uno de los reyes más longevos de la historia española. cuando lo dividió, dice, bueno, pues ahora el reino de Jerusalén queda vinculado al reino de Nápoles. Ujú, ¿Qué pasa? Que al principio ellos no reconocen a Ferrante I ujú. de Nápoles como su rey, sino que la iglesia sigue defendiendo a Renato de Anjou como rey de Sí, Nápoles, titular de Nápoles. Fíjate qué curioso, el mismo Renato de Anjou a que el propio Colón reconoce haber servido. sí. Y que además fue el padre de una reina de Inglaterra, Efectivamente. Margarita de Anjou, que ahora estamos en el programa con la serie de la Guerra de las Dos Rosas, Ah, para ver si habéis estudiado. pues sí. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, es más, en el momento en que se produce el descubrimiento de América fue después de la muerte de Inocencio VIII, pero digamos que hasta el propio Inocencio VIII durante su pontificado le quitó a Ferrante I el título, digamos, de rey de Jerusalén y se lo achacó a sí mismo, lo dio a sí Ujú, mismo. Y entonces eso es muy curioso porque está muy vinculado, porque Cristóbal Colón, digamos que reconoce haber servido al Renato d'Anjou, que en aquel momento era rey de Jerusalén, y su obsesión es que con las riquezas de las tierras que él descubría y conquistaba, se emplearan en la reconquista del reino de Jerusalén. ujú. Entonces, ¿por qué Colón al final, cuando muere Renato d'Anjou, empieza a servir a los reyes católicos? Pues porque los reyes católicos ya tenían el control sobre los dos reinos, Nápoles y Sicilia, que otorgaban
el título cruzado de rey de Jerusalén. Entonces los trastámaras eran la dinastía al que él sobre todo quiere servir por herederos de ese título, digamos, cruzado. Y en segundo lugar, pues por la gran labor que los trastámaras, obviamente, siempre habían hecho, ya habían llevado a cabo en América, se supone. ¿Se supone o no se Ah, supone? ahí está Esto el ya. camino de Santiago, los templarios, muchos se hablan de los franceses, pero ¿qué hay de los templarios? Que además los portugueses, la Orden de Cristo, es heredada de los templarios. Bueno, es lo que comentabas, que había estado estudiando este historiador del que tú partes. Exactamente, pero lo más importante es que los templarios eran una orden militar de la iglesia y el Sí, desde luego. conocimiento de los templarios era el conocimiento de la iglesia. Y pues no hay que mencionar, bueno, no hay que olvidar, que me equivoco de palabra, el lío que se formó en Francia unos años antes, bueno, un siglo antes más o menos, con los Exactamente. templarios. Exactamente, Tampoco hay que cuando olvidarlo. resulta que sus riquezas de repente se multiplican de una forma impresionante, ¿no? Que muchos dicen que ya conocían la ruta a la plata de México, pero bueno. Pues me parece que son al final un montón de misterios que tienen a Colón y sobre todo a la figura de sus dos hijos, de Diego, pero sobre todo de Hernando, como en mitad de un conflicto que mete a los reyes, a los papas y al dominio de las tierras conocidas y no Exactamente. conocidas. Pues me parece que con esto creo que ya les podemos dar mucha información para que quieran echarse a leer el libro Colón, el mensajero de Dios. Ariadna, ¿te puedo hacer una última pregunta, digamos, para ir cerrando y todo esto? Ujú. En todo el tiempo que has estado investigando, que has estado mucho tiempo, ¿qué es lo que te ha hecho no perder las ganas de seguir intentándolo, de seguir avanzando en esta historia que al final tiene tantos detalles que es muy difícil perderse e irse a otro tema? ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que la belleza que tiene la teoría en sí misma. Es decir, Ujú. una de las cosas que hago en el libro es también desentrañar todo el simbolismo que atesora el propio descubrimiento de América, ¿no? Porque no Sí. es casual que sean tres naves, que sean tres los hermanos Colón, que sean tres las Indias. Es decir, todo esto tiene un simbolismo que yo intento desentrañar en el libro. Y sobre todo porque se ha hecho un revisionismo de, digamos, es verdad que desde Darwin, es verdad Ujú. que se revisó lo que es el creacionismo, ¿no? Se Ujú. llegó a la conclusión de que, bueno, que Adán y Eva no. No, 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 no. No, Si no, llego a no. esa conclusión. Y entonces se empezó a redescribir lo que consideramos que es la prehistoria, ¿no? Sí, Pero lo que no, me parece que hemos perdido un poco de vista es que la Iglesia ha tenido 2000 años de hegemonía cultural sí. y que a partir de ahí deberíamos empezar un poco a analizar muchos escritos Ujú. y mucha documentación desde una óptica diferente. Es decir, ya no leyendo entre líneas, porque ese poder Ujú. era un poder que también censuraba. Sí, desde luego, desde Exactamente. Y luego. creo que mucho conocimiento está ahí entre líneas Ujú. y creo que debería un poco volverse a cuestionar las verdades que tenemos Ujú. históricas desde un punto de vista más del sentido común. Oiga, Ujú. ¿es posible que en el siglo IV Eratóstenes supiera exactamente cuál era el perímetro terrestre y que durante 2000 años nadie más supiera el valor del grado terrestre? Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones es, hay que empezarlas a valorar. Es decir, ¿es normal que un lanero de Génova descubriera por casualidad un nuevo mundo? Mm, No lo no parece. sé, no lo parece. De- Cuando yo quiero que cualquiera coja un mapa y vea dónde está Hawái en mitad del Océano Pacífico Ujú. y piense que los polinesios fueron capaces de llegar a ese punto mínimo en mitad del Pacífico. Sí. Y los polinesios es una civilización
casi primitiva, tribal. Antiquísima. Sí, lo que quiero es que pienses si los polinesios pudieron llegar a Hawái y colonizarla, cómo es que ninguna civilización pudo cruzar un océano Atlántico que actualmente se sabe que en un mes por las corrientes del propio Atlántico desembocan en Venezuela, ¿no? O en las Antillas. Es decir, creo que es importante hacerse ese tipo de preguntas más desde el sentido común, más que desde la propia historia, y leer entre líneas textos como los de Hernando para darse cuenta que no es que estén mintiendo, no es que vayan de farol, sino que no pueden contar determinadas cosas y quieren sortear la censura o, o quieren que su legado continúe al margen de eso, de la censura. Y de hecho es que, llevado al sentido común, las personas del pasado no eran tontas. No No eran lo tontas, eran. no eran tontas. No lo eran, ni mucho menos. Exactamente. Entonces lo que quiero es abrir el debate sobre eso, abrir el debate, que nos demos cuenta que lo que hoy consideramos el Nuevo Testamento fue un poco impuesto por un emperador como Constantino en el Concilio de Nicea, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas escrituras? ¿Hay un saber astronómico quizás? ¿Hay un saber, un conocimiento cosmológico, como lo que yo intento sacar en el número de la bestia, en relación con el número del hombre, que vemos ahí la relación del perímetro terrestre? Ese tipo de conocimientos creo que debemos empezar a leerlo, porque los primeros cronistas de India nos dijeron nos contaban que había muchas similitudes en determinados rituales de los indígenas americanos, muy similares también con el cristianismo. Y ese tipo de cosas no se puede considerar como que estaban locos sino quizás querían decir algo más. Y a lo De- mejor el mundo nunca fue tan pequeño como pensábamos, sino que quizás, digamos, a cierto poder le ha interesado que miráramos mucho el Mediterráneo y que achicáramos nuestro mundo, pero realmente para ciertas élites el mundo siempre fue mucho más grande de lo que creemos. No sé. Desde luego. Y No lo desde sé. luego es un libro que te hace abrir un poco la mente y a mí lo que me gusta es que te hace plantearte otra posibilidad. Yo creo que es muy bonito y es muy interesante y hace falta, tanto en historia como en cualquier rama de ciencia, del arte, de lo que quieras, preguntarte el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si hacemos caso a Hernando Colón? Perdón, que iba a decir Eduardo. Exactamente. ¿Qué pasaría si hiciéramos caso de Hernando Colón? Pues esa es la cuestión. Pues a lo mejor que sacaríamos a alguien de la familia de los paleólogos, porque él lo dice, de la familia imperial griega, que además se tiene constancia de que Andrés Paleólogo estuvo en España, que ¿Sí? además tenía una flota de 3 barcos. Es decir, ese tipo de riqueza se está perdiendo y creo que es importante recuperarla, es decir, darle fidelidad a las palabras del propio Colón, porque Colón dice en Carta a los Reyes que él tiene la petición de 3 reyes, el de Francia, el de Portugal y el de Inglaterra, pidiéndole llevar a cabo el descubrimiento y que solo él insistió en quererse dárselo a Castilla. Es decir, eso, ¿cómo es que el propio Colón escribe eso en una carta dirigida a los reyes católicos y cuando muere Isabel se lo escribe al propio Fernando? Es decir, él tenía ese poder. De hecho, Alejandro VI reparte las tierras por el meridiano que fija el propio Colón. ¿Quién es ese hombre que tenía? ¿Por qué Colón tiene tanto poder? Yo no sé quién es Colón. Sí sé el papa que estuvo detrás, porque su firma, en la firma de Colón, están las iniciales de Inocencio VIII. Pero sería bonito intentar averiguar quién es e intentar encontrar ese tipo de conexiones, porque mira, una de las cosas que
del ADN que salió, que es muy curioso, del ADN, ¿sabes el documental de este? Sí, el ADN sobre Colón, que Sí, se hizo se hizo el año sí, pasado, creo. sí, exactamente. Que todo el mundo hacía hincapié de que Colón es judío, judío. Bueno, sangre judía podemos tenerlo todo y no Sí. ser judío, no practicar la fe judía, pero sí es verdad que, bueno, a lo mejor, bueno, es muy probable que tuviera sangre judía, ¿por qué no? De hecho, Génova, había muchos judíos. Sí. Y Génova recogió a muchos de los judíos que echó después España de sus tierras. Pero lo importante es que en esas muestras de ADN también se descubrió que Diego realmente no es su hermano consanguíneo. Ujú. O sea, al comparar el ADN de su hijo, de su hermano Diego con el de propio Cristóbal Colón, se dieron cuenta que no son hermanos Sí. consanguíneos, que tienen un parentesco muy lejano. Ujú. Bueno, pues eso para mí sí fue mucho más importante, porque revela que la hermandad que unía a los Ujú. colones era una hermandad ficticia, de un parentesco ficticio. Sí. No eran Y, hermanos realmente. y la suficiente importancia tendría que tener esa hermandad para poner Diego a un hijo de Colón, además. Exactamente. Porque además Diego viene de Jacob, Sí. que no era un poco el... Ujú. Bueno, eso ya me lío demasiado y no quiero No, liarme mucho. O no sea, es irnos, yo pero al creo que, final. yo creo que es importante decir, porque además el propio Hernando lo dice, ¿no? Que Ujú. no habla, digamos que habla del parentesco de los colonos como un parentesco ficticio, ¿no? Como un parentesco de hermandad, ¿no? Y bueno, de ese tipo de Ujú. cosas. No, simplemente lo decía para como señalar que a veces las personas con los actos que hacemos y sobre todo cuando son cosas tan simples como elegir el nombre de tus hijos, nos dejamos llevar muchas veces por el tema sentimental. Y hablando de tema sentimental, pues si tu idea es intentar o que te gustaría que se abriese un debate, yo creo que esta investigación, Colón, el mensajero de Dios, como os digo, de Editorial Kinamon, para todos los que os interese, os voy a dejar toda la información en la descripción. Creo que puede ser, de corazón lo digo, una primera piedra bastante interesante para hablar de ello. Porque ya te digo, había oído teorías, había leído teorías, pero nunca una como esta. Muy bien, sí, pues Así que te quiero dar las gracias, Ariadna, por haber venido, por haber querido explicarnos esta teoría un poco por encima, porque sí. desde luego tiene mucha más profundidad. Ajá. Y pues no sé si tú quieres decir algo para terminar. No, agradecerte tu invitación y bueno, y simplemente pedir que lean el libro y que bueno, que espero que les inspire para abrir su curiosidad y su conocimiento a nuevos horizontes, es decir, a plantearse nuestra propia historia y empezar desde ese punto su propia indagación, como hice yo, porque de verdad que hay mucha gratificación detrás. Pues me parece que con esto podemos dar por finalizado el programa de hoy. De verdad ha sido un auténtico placer. Yo por mi parte, cuando quieras volver otra vez, bienvenida eres. Si es para hablar de Colón, si es para hablar de los Borgia o de quien quieras. Muy bien. Y bueno, a todos vosotros nos vemos como siempre la semana que viene en otro programa aquí en Relatos de la Historia. Así que un beso para todos y muy buenas noches.